Dios les bendiga en esta tarde. Bienvenidos todos a esta reunión hermosa que vamos a tener. Así que saludamos todos, hermanos, y les decimos a todos que Dios les bendiga, que Dios les use, y dejamos, hermanos, la primera palabra la tiene nuestro hermano Jesús García. La primera palabra se encuentra, para que usted lo vaya buscando ahí en su Biblia, si es que tiene la Biblia cerca, está en Lucas capítulo 23, 34. Vamos a hacer un micro resumen de por qué son las palabras. Recuerde que hay 4 evangelios, por los que apenas son nuevos o los que van conociendo el evangelio. Son 4 evangelios, es Marcos, Lucas, Juan, y dentro de estos evangelios se encuentra la primera palabra que está en Lucas capítulo 23, 34. Un bosquejo general o un resumen de los acontecimientos acerca de la muerte y la ascensión de Cristo. Empiezan en este caso en el evangelio de Lucas, desde el capítulo 22 al capítulo 24. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque a lo mejor piensan que están aisladas las palabras que vamos a decir, pero no. Si usted va a poner atención en todo lo que va a escuchar, son diferentes porciones de los 4 evangelios. A mí me gustaría que, como hoy no podemos salir fuera de casa ni podemos ir de vacaciones, lo mejor sería que viéramos todo esto y tendríamos toda la tarde, pero como no es así, vamos a empezar. Si analizáramos estos versículos, son bien importantes y una parte importante, porque Jesús está haciendo una mini-oración por todas aquellas personas que en este caso lo iban a crucificar. Ahora recordemos también que a partir de aquí empezaba a escribirse el Nuevo Testamento. En aquel tiempo ya muchas personas, en este caso los fariseos y escribas, ya ellos conocían el Antiguo Testamento. Una de las cosas que vamos a hablar y vamos a resaltar es algo que es bien importante. Ellos ya tenían el libro de Isaías, donde si usted se remonta al libro de Isaías, o usted el libro de Isaías habla mucho de las profecías que habla en este caso el Nuevo Testamento, qué es lo que iba a pasar con Jesús. Pero aquí lo más importante es analizar una de las palabras, que es perdónalos y no saben. Cuando yo preparaba estas palabras, o en este caso esta palabra, la palabra que decía no saben, la palabra saben viene del griego y significa conocer y saber. ¿Por qué necesitamos hacer un poquito hincapié en todo esto? Porque conocer y saber tiene un poquito más de cosas importantes. Supongamos, decía, percibir, reconocer, saber, comprender, conocer, entender, ignorar. Ahora, si nosotros a estas palabras que le acabo de decir le ponemos la palabra no, una de las cosas que en este caso, cuando estaba pasando todo esto, ellos no percibían lo que estaba pasando, ellos no reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios, ellos no sabían lo que estaba sucediendo, y la parte importante, ellos no veían. Recuerde, cuando ahorita yo le mencione ver y oír, estamos hablando acerca de lo espiritual. Ya sabemos que toda nuestra vista podemos ver, podemos oír, pero así como nosotros podemos perder la vista físicamente, espiritualmente también podemos perder estos dos partes importantes. Ahorita le profundizo un poquito más acerca de esto. Entonces recuerde, cuando yo le hable acerca de la vista o acerca del oído, estamos hablando de lo espiritual. Entonces, aquí en este caso Jesucristo está pidiendo perdón porque ellos no entendían, no reconocían, ellos no veían, ellos no comprendían, no conocían, no entendían, ellos ignoraban la palabra de Dios. A pesar de que ellos ya tenían el Antiguo Testamento, quizá no como lo tenemos nosotros, sino ellos lo tenían en rollos. Y todo esto sucedía en ese tiempo. Entonces es importante que en la actualidad habrá cristianos que ya hayamos perdido la vista y el oído, que ya no escuchemos a Dios. Eso es lo que estaba pasando con todos ellos. Y si nosotros vamos a ver quiénes son a quienes Cristo estaba pidiendo perdón ya por los judíos y los romanos. Ellos habían perdido ya la vista, el oído. Ellos no comprendían muchas cosas. Ahora, aquí es bien importante resaltar, todos ellos, tanto parte de los que estaban ahí, que decían crucifícale y todo este tipo de cosas, muchos de ellos habían estado presentes cuando Cristo predicaba, cuando Cristo compartía la palabra con muchos de ellos, y muchos de ellos veían ese poder que tenía Dios para levantar a ciegos,
pero ellos no veían todo lo que Cristo les quería enseñar. Ellos tenían un velo en sus ojos. Ellos no eran capaces de identificar, de discernir lo que Cristo les estaba diciendo. Ese es un problema que está pasando con la iglesia moderna a veces. Pensamos que como somos cristianos ya estamos protegidos, pero yo le decía en una de las últimas predicaciones que a veces nosotros estamos cegados, y cegados a veces porque ya no queremos ni entender la palabra de Dios ni comprender. La palabra es muy clara y en este momento pues ya hace segundo año que estamos transmitiendo vía internet, con todos los aparatos modernos. Este es el segundo año que estamos haciendo este tipo de cosas, cuando deberíamos estar en el templo alabando a Dios, glorificando a Dios. Yo espero que durante todo este tiempo que llevamos en esta pandemia, yo espero que todavía siga teniendo su vista, sus oídos, para seguir escuchando la palabra de Dios y entendiendo la palabra de Dios. Ahora es importante también, una de las cosas cuando dice no saben lo que hacen, eran conscientes, no eran conscientes de su alcance, de la maldad que estaban haciendo. Ellos no lo reconocían como el verdadero Mesías, y usted lo podía corroborar ahí en Hechos 13:27. Y como le decía, estas partes son importantes porque ellos estaban ciegos a la luz de la verdad divina. Y si usted se va ahí a Primera de Corintios 2:8 dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué tan importantes son estos versículos? ¿Qué tan importante es reconocer cuando nosotros no vemos ya a Cristo? Recuerde, esto es importante, que tenemos que siempre tener nuestra vista, nuestro oído. Recuerde que a veces cuando perdemos la vista es paulatina, con la edad vamos perdiendo la vista, no la perdemos de la noche a la mañana, al no ser que tengamos un accidente muy fuerte, puede que perdemos la vista. Así como si usted ve las cartas que escribió el apóstol Pablo, si usted recuerda, hace mucho hincapié en el cuerpo, hace una similitud del cuerpo con lo espiritual. Entonces, nosotros así como a veces vamos perdiendo ya la vista por la edad, hay veces que nosotros nos vamos confiando en las cosas de Dios y pensamos que todavía seguimos viendo, pero nosotros ya vamos perdiendo esa vista. Ahora, había mucho orgullo en ellos. Dice, pero su orgullo los hizo culpables, poniéndoles un velo para que no viesen la luz que los alumbraba. Como le repito, a veces Cristo nos habla fuertemente, pero a veces estamos cegados o a veces ya escuchamos muy lejos a Cristo, escuchamos a Dios ya muy lejos. ¿Qué tan importante es escuchar a Dios de cerquitas? ¿Qué tan importante es todo esto? Yo le concluyo para no avanzar mucho o dejar que el tiempo avance. Hay 4 puntos que son importantes que podemos destacar de esta palabra que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte, a líderes judíos, a políticos, a romanos, a soldados, a espectadores. Aquí tengo que hacer hincapié en algo que es bien importante. Cuando nosotros no tenemos ese discernimiento de la palabra de Dios, puede que nos vayamos a veces con las personas que según tienen la palabra o tienen las cosas que ellos dicen tener la importancia, pero cuando nosotros tenemos ese discernimiento, identificamos que esas personas a lo mejor están haciendo mal o no concuerdan con la palabra de Dios, tenemos que ser muy cautelosos en estos tiempos porque vienen tiempos difíciles donde a lo mejor puede pasar que nos suceda esto, que no nos demos cuenta que nos están confundiendo, que nos están llevando a otro lado que Cristo no quiere. Y otro punto importante es, muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana. ¿Qué significó esto? Esto fue todo como yo le decía, si usted puede leer el Evangelio de Lucas del capítulo 22 al capítulo 23, podrá encontrar todo este tipo de cosas. Muchos a partir de todo esto, cuando Cristo murió, cuando Cristo ya ascendió al cielo, muchos cristianos después muchos sacerdotes ya se les quitó el velo, ya abrieron los ojos. Ellos entendieron ya mucho después, que Cristo vino a morir por ellos. Y al igual como Cristo vino a morir por ellos, Cristo también ahorita está vigente todavía la salvación. Es importante resaltar esto, que todavía la salvación es gratis, no tiene ningún costo, no hay que pagar por esa salvación que vino desde esa vez de la cruz del Calvario. Es importante que nosotros tenemos toda la oportunidad
Recuerde que con esta pandemia muchos hermanos ya se han ido. Esperemos que muchos hayan estado a cuentas para llegar con Cristo. Y es importante que nosotros todavía sigue la pandemia, todavía nos aconsejan que no salgamos de nuestras casas, sigue la pandemia todavía. Si usted todavía tiene o ha sentido estos síntomas de que a lo mejor ya no ve claramente a Cristo, o quizá ya lo escucha muy lejos, es momento de hacer un compromiso con Dios. Es importante durante todo este tiempo que estamos viviendo. Les recuerdo, esto es bien importante. Esto Cristo ya desde ese tiempo estaba pidiendo perdón y estábamos incluidos nosotros, porque a veces nosotros también nos hemos alejado de Dios. Y bueno, en sí esta palabra indica que a veces nos cegamos. Yo le dejo que usted reflexione en esta palabra. Es, como le digo, es un rompecabezas para ir armando, porque si no entendemos de qué estamos hablando, a veces nos confundimos, o a veces nos confunden, como le decía. Muchos de los espectadores que estaban ahí fueron confundidos, porque muchos de ellos veían ese poder de Dios que tenía para sanar. Simplemente escuchar a Cristo, que Él decía muchas cosas importantes. Él citaba a Isaías, y en este caso todos los judíos, los líderes judíos no entendían lo que él les intentaba decir. Yo espero que usted haya entendido lo que le di o lo que le traté de dar esta pequeña enseñanza. Entonces recuerde que lo que dice Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esperemos que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo ahorita, que sepamos por qué estamos pasando todo esto. Recuerde que estos son principios de dolores. Recuerde que tenemos que estar fieles ante la palabra de Dios. Y recuerde que aunque esto sea repetitivo, que lleve ya muchos años escuchando la palabra de Dios, hoy estamos viendo ya otro poder más grande de Dios, que sí puede traer muchas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas, porque a veces tomamos las cosas malas, pero esto es algo bueno que tenemos que hacer, es prepararnos para lo que viene. Eso es lo importante, prepararnos. Y como le decía, mientras haya vida y salvación, y ahorita la salvación es gratis. Bueno, hermanos, eso es todo. Que Dios les bendiga y los dejo con el hermano que sigue. Vamos a pasar a la segunda palabra y la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Y la palabra de Dios nos dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesús se encontraba en una cruz y al lado de él dos hombres. Estos hombres estaban siendo castigados por ser ladrones. Estos hombres estaban pagando por sus faltas. Uno de ellos le dice a nuestro Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y nuestro Señor le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, antes de morir, reconoció su pecado y se arrepintió de él. Él sabía todo lo malo que había hecho y por eso estaba en esa cruz pagando. Y momentos antes de morir, él reconoció su pecado, sus pecados, y se arrepintió. Pero ese arrepentimiento fue de todo corazón. Ese arrepentimiento fue sincero y tuvo fe en nuestro Señor Jesús. Reconoció que ese hombre que estaba a su lado era el Hijo de Dios y pidió misericordia a él. Pidió que por favor estuviera junto a él. Este hombre, este ladrón, fue salvo a través de su fe, fue salvo a través de su arrepentimiento. No importó lo que hizo, no importó todo lo que él hizo durante su vida, ni importó que estaba en esa cruz por esos pecados. En esos momentos lo único que realmente importó fue su arrepentimiento, fue su corazón sincero y fue su fe. Él reconoció que ese hombre que estaba al lado de él, ese hombre estaba limpio, ese hombre no tenía ningún pecado y que ese hombre era el Hijo de Dios. Jesús le dijo: sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estamos seguros, hermanos, que así es,
que ese hombre hoy se encuentra con nuestro Señor por toda la eternidad. Este hombre vemos que es la promesa cumplida que nuestro Señor Jesús nos dio. Esa promesa de que nosotros vamos a estar con Él en la eternidad, vamos a estar con Él en el paraíso. En esos momentos fue un ladrón. Hoy podemos ser nosotros. Hoy podemos ser nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos. Hoy podemos ser nosotros los que estamos fallando, los que hemos dejado a nuestro Señor de un lado, los que hemos estado pecando y fallando a nuestro Señor. Pero también estamos seguros de que así como ese ladrón se arrepintió momentos antes de morir y nuestro Señor lo perdonó, así nosotros podemos pedir perdón. En ese hombre se vio la promesa cumplida de nuestro Señor. Y nosotros también podemos arrepentirnos de todo corazón. Podemos tener esa fe en nuestro Señor Jesús, de que Él nos va a salvar, de que Él nos va a salvar en esta tierra, de que nosotros podemos ser salvos. Sí, solo necesitamos un corazón sincero y un arrepentimiento genuino. Necesitamos realmente tener esa fe en nuestro Señor, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos perdonará, y Él estará con nosotros, y nosotros debemos tener esa fe y esa seguridad de que debemos caminar junto a nuestro Señor, de que debemos de estar con Él, de que Él siempre va a estar ahí, porque la promesa está dada, y la promesa se cumplió a partir de ese momento. Entonces, nosotros debemos de caminar en fe con nuestro Señor Jesús, y el día que Él lo decida, estaremos junto a Él en su reino. Pero por lo pronto debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, reconocerlo como el Hijo de Dios, y Él estará ahí con nosotros, perdonando nuestros pecados. Un día se los perdonó a ese ladrón se arrepintió y lo perdonó, y ese ladrón está ahora con Él en la eternidad. Ahora nosotros arrepintámonos de corazón, aceptémoslo como nuestro único y suficiente Salvador, y nuestro Señor nos perdonará, y nuestro Señor estará con nosotros, y el día que Él lo decida estaremos con Él en ese paraíso. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Pasemos a la tercera palabra. La tercera palabra la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, de los versos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo el discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús estaba colgado en el madero, aquellos discípulos que tanto lo acompañaron durante su ministerio lo habían abandonado. Solo se encontraba en ese lugar el discípulo que Jesús había amado. Y le encomienda una tarea muy importante. También quiero que recordemos que en los tiempos de Jesús, las mujeres no tenían voz ni voto. Su voz era menos que nada. Pero Jesús, en medio del dolor y la angustia, ve a su madre sufriendo por él. Ve su angustia y ve cómo ella derramaba sus lágrimas por tanto sufrimiento que su hijo estaba padeciendo. Yo no puedo imaginar el dolor de una madre al ver a su hijo siendo torturada de tal manera, pero ha de haber sido un dolor muy feo, muy desgarrador. Y Jesús, al ver este dolor, se compadece de ella y la pone en manos de un discípulo, pero no cualquier discípulo, el discípulo que él amaba, y le da la responsabilidad de cuidar de ella. Jesús en ese momento muestra su compasión, su amor y respeto, y marca un claro ejemplo de cómo los hijos tenemos que ser con nuestros padres. Es así como yo lo veo. Nosotros como hijos tenemos que honrarlos,
Encontramos en la palabra de Dios en Éxodo 22:12, dice así: honra a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir que le des el lugar que merecen, ponnos en alto. La palabra de Dios no nos dice si son buenos o si son malos, simplemente nos dice que los honremos. Quizá alguno de los que nos esté viendo en este momento ya no cuente con ellos, pero ha de considerar algún familiar, algún primo, algún hermano o algún tío que ocupe este lugar. Hay quienes los abuelitos han llegado a ser los papás en estos tiempos y ellos merecen toda honra. Pero también vemos que en estos tiempos se ha olvidado mucho de esto. ¿Y por qué lo digo? Quizá porque hay muchos viejecillos en los asilos, hay muchos vagabundos en las calles y nos cuentan historias de que sus hijos los han abandonado, de que no velan por ellos. Pero yo no veo que Jesús haga eso. Yo veo a un Jesús responsable. En ese tiempo, aunque a pesar de que él estaba con ese dolor y sangrando, él cumple este mandato. Él honra a su madre y no la deja desamparada, sino que la deja en buenas manos. Nosotros, como hijos, en estos tiempos tenemos que ser de esa manera. Tenemos que ser responsables con nuestros padres. Quizá tú ya no vivas con ellos, quizá tú estás lejos de casa, o quizá sí estás en casa, pero muchas veces en vez de ser bendición, nos volvemos carga. Pero en esta hora, seamos como Jesús, seamos hijos responsables, que honremos a nuestros padres, no solamente en hechos, sino en conductas, en acciones, cuando estemos lejos de hogar, aquellos valores que nos han inculcado. Porque yo agradezco a Dios que mis padres me inculcaron el camino y puedo conocer de su palabra. Y gracias a ellos, hoy es que predico y hablo de Dios. Así todos nosotros somos llamados a ponerlos en alto, con acciones. Quizá tú vives en tu casa, apoya a tus padres, no solamente en las labores, sino también económicamente. ¿Hace cuánto no le llamas por teléfono a tu mamá si es que ya no vives con ella? ¿Hace cuánto no le preguntas a tu papá cómo está de salud? ¿Hace cuánto tiempo no nos sentamos a escucharlos? Porque también ellos tienen dificultades y pasan por pruebas y por luchas. Y como hijos nos desafanamos de eso porque creemos que ellos pueden con todo. Y como son los padres o las mamás que están a cargo de la casa, muchas veces nosotros nos olvidamos de todo y les dejamos muchas responsabilidades. Pero seamos buenos hijos. Si eres buen hijo, sigue así. Pero no olvidemos que Jesús fue un muy buen hijo, aún en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a la cuarta palabra. Mateo capítulo 27, versículo 46 y Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice la palabra de Dios, esta es la cuarta palabra y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermanos, es una muestra de amor para nosotros. Unas palabras que contenían dolor, sí, contenían todo lo que estaba sintiendo hasta ese momento nuestro maestro. No porque no estuviera preparado, él estaba listo para cumplir el propósito que ya tenía en esta tierra. Y la soledad, hermanos, la soledad que él sintió es el primer paso del amor verdadero. Es el primer paso que se da cuando nosotros a veces tenemos que callar por amor. Muchas cosas se callan por amor. Y esta soledad que él sentía estaba demostrándonos su amor verdadero.
En este punto el Señor se sentía solo, pero no solo de estar con otros, no solo de estar con más personas, no, o de la convivencia con otros, sino estaba completamente solo y abandonado por su Padre. Y exclamó la frase más cruel y desgarradora para quien era la figura de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, estas palabras nos duelen en el corazón, pero al mismo tiempo nos hacen reflexionar en que lo hizo por amor. Jesús se había desprendido de todo. Ese Jesús de Nazaret se había desprendido de donde él creció, del mismo pueblo de Nazaret. Se había desprendido de sus amigos, los apóstoles, sus discípulos que estuvieron con él 3 años, caminando con él, viendo cómo él perdonaba, salvaba, sanaba a las personas. Se había despedido ya, se había desprendido de esas enseñanzas que él marcaba día a día, no solo en la sinagoga, sino por donde estaba él caminando. Él enseñaba y se desprendió de eso, se desprendió de sus milagros, se desprendió de su fama, se desprendió de su ropa, se desprendió de su sangre, se desprendió incluso de su familia, de sus hermanos, de su madre. Y ahora, hermanos, mostrando este amor, se desprendió del Padre. Y yo le hago una pregunta: ¿de qué nos desprendemos por amor? ¿De qué nos podemos desprender por amor? Muchas veces nos cuesta trabajo desprendernos de algo. Quizás sea material, quizá sea una palabra de afecto, quizás sea una palabra, pero nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas. ¿De qué nos podemos desprender nosotros? Mostrando amor. Y el amor extremo de Cristo por el Padre y por nosotros está llegando a esa expresión extrema, hermanos. Ese amor extremo al pronunciar estas palabras desgarradoras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La entrega de Dios a través de su Hijo, amados hermanos, había sido total. El verbo de Dios estaba siendo crucificado y estaba manifestando y revelando la completa verdad de la palabra amor. Dios es amor. Esa es la esencia de la Trinidad. Como total autodonación, hermanos, eterna, extrema. Cristo, en la medida en que su naturaleza humana es consciente y le permitía hablar, estaba dándolo todo. Se estaba entregando libremente, con toda totalidad. No había nada que guardara el Señor. Había dado el perdón. Había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Había dado un nombre de iglesia a los hombres. Había dado también, hermanos, en su amor, el paraíso a otro ladrón. Le había dado el paraíso a un ladrón. Dio su sed por usted y por mí. Y en esta cruz estaba dando su sangre. Y el curso de esto es que él iba a estar vaciado totalmente de su sangre y de su corazón. Pero ahora tiene que entregar algo que no puede hacerlo por él mismo. No puede desapropiarse de su propia esencia, que es vivir en el Padre, por el Padre y para el Padre. Eso no puede hacerlo por sí mismo. Debe aceptar otro aspecto extremo del amor, hermanos. El amor pasivo, donde se padece. La palabra de Dios ahí en Mateo 16
Versículo 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él estaba siendo fiel a sus propias palabras y tenía coherencia con lo que predicaba. Él llevaba cumplido hasta ese momento la mitad de lo que había dicho. Había cargado con esa cruz, había hecho la voluntad del Padre. Pero hermanos amados, escuche bien, el negarse a sí mismo en su propia esencia, no lo podía hacer. Sabía que su yo humano, esa personalidad humana, no le pertenecía a sí mismo. Esa humana divinidad no le pertenecía a sí mismo. El yo humano se lo debía a su madre. Y de ella se había desprendido, de toda su familia. Y ya dijimos, se desprendió de todo, de sus amigos, de sus discípulos, de sus enseñanzas, de lo que él hacía, de lo que él sanaba. Y el yo divino, hermanos, se lo debía a su Padre Celestial. Y de eso no está en su poder el desprenderse. Para este misterio, debía intervenir directamente el Padre. Él estaba llegando al extremo, más extremo, a lo más hondo de la esencia de ese amor divino que Él tenía por nosotros. Hay una parte de la esencia del amor verdadero, hermanos, que no consiste en dar cosas, en entregar lo que uno tiene. El amor completo no siempre es hacer algo, sino también aceptar que te hagan algo a ti mismo. Es el lado pasivo de la esencia del amor verdadero. Consiste en ser despojado, no en dar, sino en que te quiten. No en entregar, sino en ser rechazado. Y la naturaleza humana de Cristo, su cuerpo de hombre y su alma humana debían ser llevados a esta soledad, a este apartamiento del Padre. Él había escogido libremente amar. Él eligió amar libremente. Lo humano es así, el hombre es así. El primer paso para tomar ese don del amor verdadero y auténtico siempre se da en silencio, siempre se da en soledad. Callamos por amor. Y esas son las decisiones que a veces tomamos nosotros como humanos, ¿verdad? Amar o no amar, cielo o infierno. Siempre son decisiones que se toman a solas y en silencio. En el momento de la redención de ese verdadero amor y de la verdadera libertad, Jesús no quiso evadir este paso del amor y lo asumió. Solo, sin el Padre, fue lo que más le dolió, el abandono del Padre, el voltear su mirada y no verlo a Él. Fue el dolor más extremo. No fueron los latigazos, no fueron los clavos en sus manos, no era todo lo que había pasado. Caminando con la cruz, no era lo que había pasado, la vergüenza, la pena que sentían los demás. No era lo que había pasado, el buscar las miradas de sus discípulos entre la gente y decir, ¿dónde están los que me decían, Señor, iremos contigo si es necesario hasta la muerte? No era eso lo que más le dolía. El dolor más grande fue que su Padre lo dejara, lo sacrificó todo y en silencio por amor. Nadie puede comprender este misterio que encierra el abandono de Cristo en la cruz por el Padre. Nosotros solamente podemos participar en este
amor pasivo. ¿Sabe cómo? Adorándole. Esa es nuestra participación en ese momento de crueldad que él sentía, porque se había separado el padre de él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verdaderamente, hermanos, son palabras misteriosas, palabras en la cruz. Y en todo el evangelio son las palabras que nos hacen mostrar a Dios con el amor más grande que hay. Dejando a su hijo morir en la cruz. Esa es la muestra de amor más grande por usted y por mí. Esas son las palabras de expresión eterna de una relación íntima y personal de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros las podemos percibir en ese dolor que no se soporta como humanos por el cuerpo y el alma humana. Nosotros veíamos en Jesús o vemos en Jesús en esa cruz al Verbo encarnado. Vemos ese dolor que él sentía y no podemos entender lo hondo, lo profundo de las palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué podemos nosotros mostrar por amor? ¿Qué podemos dejar por amor? Así como el Señor lo dio todo, ¿qué podemos nosotros hacer? Dejarlo todo y seguir a Jesús. Amado hermano, recuerde que el Señor lo dio todo por usted y por mí. No le importó el dolor físico, que era mucho. Lo que el Señor Jesucristo sintió más fue el desprenderse del Padre, el que su Padre lo abandonara. Y por eso dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios les bendiga. Dejamos la quinta palabra. Gracias, Señor, por este momento tan precioso que nos permites de recordar, Señor, estas palabras, Señor, que hace más de 2000 años tú pronunciaste en la cruz. Yo te pido que guíes mi vida en este momento y que tu palabra, Señor, penetre en los corazones, Señor. Que este memorial, Padre bendito, sea agradable ante ti. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Bueno, vamos a dar esta quinta palabra. Jesús tenía 33 años, estaba en la plenitud de su vida. Seguramente era un joven vigoroso cuando tuvo que pasar lo más cruel que un ser humano puede vivir. Hasta el último momento, Jesús estuvo activo. Las escrituras nos indican que Jesús instruyó a sus discípulos para la comida de la Pascua. Por la noche del jueves celebró la Pascua e instituyó la Santa Cena. Declaró que Judas era un traidor. Él reveló que sus discípulos la abandonarían. En el Evangelio de San Juan se indica que pronunció un gran discurso. Luego hizo oración intercesora. Estuvo en agonía en el Getsemaní. Luego vino el arresto. Fue sometido a 3 juicios judíos, al llevarlo a Anás, luego a Caifás y finalmente al Sanedrín. Después experimentó 3 juicios romanos. Fue llevado a Pilato, luego transferido a Herodes y devuelto a Pilato. Jesús tuvo como humano presiones que produjeron un estado de fatiga y de cansancio. En Marcos 15:25 indica que era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las 9 horas. Toda la madrugada del viernes, Jesús fue sometido a fuertes e intensos interrogatorios y no tuvo descanso. Fue maltratado desde su arresto. Le escupieron, le dieron bofetadas y golpes. Pilato dio la orden de azotarlo.
le pusieron una corona de espinas, le dieron golpes en la cabeza, le escarnecieron y le desnudaron, y luego lo vistieron con un manto púrpura. También Herodes lo menospreció. Además, tuvo que cargar un madero horizontal que era parte de su cruz. Fue ofendido para finalmente crucificarlo. En Juan 19:28, Jesús pronunció esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed es la expresión que nos mostró que tenía necesidades físicas y biológicas, necesidad de ayuda, de ser atendido. Nos mostró que era humano. Tengo sed no es solo una frase, no es solo una frase maravillosa, es una enseñanza extraordinaria. Esta palabra nos recuerda que una persona sometida a tanto sufrimiento se deshidrata. Jesús como humano sintió la boca seca, la lengua probablemente hinchada, fatiga, debilidad, mareos, náuseas, dolor de cabeza, entre otras cosas. Tengo sed fue expresada para que la escritura se cumpliese. Esto estaba escrito en el Salmo 69:21, en donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 22 también nos ilustra el sufrimiento de nuestro Señor. Dice el versículo 6 que fue tratado como gusano. Dice más, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fue tratado como gusano. Versículos 7 y 8 del Salmo 22 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Fue escarnecido. Versículos 12 y 13 de este Salmo 22 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Sus enemigos se estaban portando como animales. El versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahí nos muestra que el Señor estaba sudando, sus huesos estaban fuera de lugar y estaba teniendo síntomas cardíacos. El versículo 15 nos dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El Señor tenía sed, se sentía agonizar. Jesús había sido crucificado y la posición en la que él se encontraba, bajo los rayos del sol, el cansancio y todo lo que le habían estado haciendo era un suplicio terrible. Él en ese momento podría haber muerto de hambre, de sed o de calor. Esta enseñanza, la enseñanza de Jesús, fue mostrarnos su lado humano. Tuvo sed física, pero también sed espiritual de que lo declararan hombre justo. Pero al contrario, se burlaban de todas sus enseñanzas. Tenía sed de que la gente conociera la verdad. La Escritura dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 19:29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando alguien tiene sed, esa sed, yo me imagino, ¿verdad?, a los migrantes atravesando los desiertos, cansados del camino y tienen sed. Y alguien se acerca y por compasión les acerca un vaso con agua. Podríamos decir que están salvando una vida. Jesús en Juan 4:14 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Jesús ha tenido compasión de nosotros y hoy nos ofrece agua de vida. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Hoy Jesús quiere saciar la sed de todos nosotros. La humanidad está sedienta y esa necesidad muchos la calman a través de falsos placeres, como el dinero, el poder, el materialismo. La ansiedad la calman con pastillas, los nervios con gotitas, el agotamiento y el dolor de cabeza con un analgésico. Pero lo que la humanidad tiene es una sed espiritual. En Mateo 25:35 al 40 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Alguien le acercó a Jesús vinagre para calmar su sed. No se dice quién fue, solo la acción. Esta persona fue movida por la compasión, por la bondad. Y nosotros hoy podemos acercar la palabra de Dios al mundo entero, a nuestras familias, a nuestros amigos y conocidos. La sed siempre existirá, pero nosotros podemos ofrecer a aquellos hambrientos, sedientos, forasteros, enfermos y presos la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mismo Jesús vivió la injusticia. Nadie le hizo justicia. Así que él sabe cómo son los humanos de crueles y despiadados. Por eso él indica que aquellos que van siguiéndolo y sufren hambre y sed de justicia serán saciados. Tengo sed fue expresada y manifestada como el lado humano de Jesús, ya que para muchos lo que Jesús había sufrido no era real. Y muchos buscaban argumentos diciendo miles de mentiras para decir que Jesús no estaba sufriendo como se decía. Para ellos Jesús asumió la apariencia de un cuerpo humano, pero no fue humano. Tengo sed nos muestra que hay un punto en el que cada uno de nosotros no puede más. Estamos a punto de morir, sedientos, porque tenemos hambre, sed y todo eso, Jesús lo pagó ya en la cruz. Para los que sí nos sentimos ante Jesús fracasados y culpables y sedientos, dice la palabra de Dios en Isaías 53, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El mismo Señor Jesús dijo antes de ser arrestado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué nos queda hoy? Queda que vayamos a Él, le pidamos perdón por nuestros pecados y podamos decir en primera persona que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo sed, debería ser nuestra frase cada mañana, hermanos. Tengo sed, deberíamos exclamar desde lo más profundo de nuestro ser y permitir que Jesús venga a saciar nuestro anhelo y sane nuestra deshidratación y dolor. Muchos que han recibido la donación de un órgano han corrido a agradecer a esa persona por salvar su vida. Hoy estamos aquí haciendo un memorial de quien no solo entregó uno de sus órganos por nosotros,
sino entregó todos sus órganos por nosotros, todo su ser por nosotros. El Señor Jesús dijo, tengo sed, y nosotros tenemos sed hoy de Él, y Él puede saciar nuestra sed ante tantas cosas que estamos viviendo. Que Dios les bendiga. Dejamos a nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a comentar acerca de la sexta palabra, y esta sexta palabra la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Se había consumado este plan de salvación que fue desde el principio diseñado por Dios, y Jesús obedeció hasta la cruz, dice la palabra de Dios. Estas dos palabras son dos palabras de victoria, y nunca dos palabras como estas habían dicho tanto y nos habían enseñado tanto. Esta frase tan corta tiene un poder increíble, una profundidad enorme, y si lo analizamos cada uno de nosotros, consumado es la declaración de victoria de Jesús para la humanidad. Es la obra de salvación realizada por Jesús. Esta obra de salvación estaba sellada, se había completado ahí en esa cruz. Y el mundo perdido, el mundo que no tenía salvación, el mundo que no tenía esperanza, ahora tiene una gran oportunidad de salvación. Tenemos que entenderlo cada uno de nosotros. La humanidad lo tiene que aprender. Jesús obedeció al Padre, ¿sí? Y lo declaró en esa cruz, porque Él es el Señor, Él es el Cristo. Solamente Él puede invocar estas palabras. Solamente en el nombre del Señor serás salvo, como dijo el apóstol Pedro ahí en Hechos 2. Con obediencia perfecta, Jesús demostró que el mal no es absoluto. Es posible vivir en comunión con Dios. Claro que sí, si obedecemos. Jesús llevó a esta humanidad hasta el seno del Padre. Ahora la humanidad, ahora este mundo tiene en Jesús un intermediario, tiene un intercesor, tiene un abogado delante de la presencia de Dios. Consumado es una declaración para la derrota del mal, y la vida ha triunfado sobre la muerte. Jesús no es un Dios de muertos, Jesús es un Dios de vivos. Él nos trae esperanza, nos trae triunfo sobre el dolor. La justicia ha triunfado sobre el pecado. Dios ha triunfado sobre el adversario y sus huestes del mal. Ahora sí podemos decir con toda razón, y por qué no, lo podemos gritar a los cuatro vientos, como dice ahí en Romanos 8:38. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero si lo vemos en un sentido más profundo, consumado significa que ya no hay un abismo. Ese grito de victoria que salió de Jesús en la cruz le dice al mundo que el abismo que creó el pecado, ¿sí?, entre Dios y el ser humano ya no existe. Ahora hay un punto de contacto entre la divinidad y el género humano. La cruz es nuestro puente. La cruz es el puente que lleva al ser humano hasta la presencia de Dios. La cruz de Jesús ha revelado la justicia divina, y ahora es posible, sí, hermano, es posible ser salvo por gracia. La salvación es un don divino, es un regalo de vida para todo aquel que cree. Ese regalo lo tienes tú en tus manos. Búscalo, está en tu corazón. Cristo ahora abre su boca otra vez para pronunciar la palabra de victoria. Consumado es. En otras palabras, podemos decir que llegó la justicia divina y que esa justicia divina quedó satisfecha. El precio del pecado del mundo ha sido pagado. El Cordero de Dios había sido inmolado, y la paga del pecado es la muerte, y Cristo pagó por todos nuestros pecados.
por tus pecados, por mis pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por un lado está el amor de Dios, por el otro lado está su justicia, porque Dios es amor, sí, pero también es un Dios justo. Él nos ama porque Él es amor, pero también demanda justicia. Ama al pecador, eso es muy cierto. Tenemos que aprenderlo. Tú, hermano que nos escuchas, tú, amigo que nos escuchas en esta tarde, recuerda, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado en la vida de todo pecador. Consumado es también quiere decir que nuestro boleto al cielo ya está pagado. Por ahí escuché un himno intitulado En el tren de la vida y dice estas palabras, fíjese lo que dice: en el tren de la vida que va para Sión, sin comprar boleto, en ese yo voy. El viaje es glorioso y gozoso voy, porque Cristo es el conductor. En la estación, si parado estás, hazle la señal, pronto pasará. El viaje es gratuito, no hay que pagar, porque ya pagado está. Con estas palabras, Cristo puso un puente a la brecha que nos separaba de Dios. Su sacrificio fue completo. Su muerte fue un triunfo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y todo por amor a ti, por a mí. Pablo nos habla ahí en Filipenses y dice, y estando en la condición de hombre, como está hablando de Cristo, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es imposible describir ese amor. Esos versos que salen y que nos dicen por ahí, un escritor dice que si fuera tinta azul todo el mar, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, y todo el cielo un gran papel, ni aún así podrían describir el gran amor que siente Dios por ti. Consumado es, quiere decir también que hay una graduación, un triunfo, una diploma. Cristo acabó la obra que Dios le había encomendado. Él acabó la carrera. Ahora, en lugar de una corona de espinas, Cristo recibió la corona de laurel, tan preciada por los atletas del tiempo antiguo. Cristo llegó a la meta y alcanzó la victoria por ti y por mí. Consumado es también. Tenemos que entender qué quiere decir que la historia de la redención del mundo llegó al último capítulo del libro y en la última página se cerró. Consumado es quiere decir que ahora está en ti el poder decidir. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Pídele perdón por tus pecados. Jesús ya pagó por ellos con su muerte y el derramamiento de su sangre preciosa. Está en ti el aceptar. Está en ti el decidir. Está en ti el poder aceptar a Cristo como tu Salvador personal y decirle gracias por esas palabras, porque consumado es el gran triunfo para toda la humanidad. Y en esa humanidad estamos tú y yo. Que Dios te bendiga. Dejamos este lugar para nuestro siguiente hermano. Concluimos estas palabras con la séptima, que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46. Y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encontramos aquí plenamente manifestada la naturaleza humana de Jesús. 100% humano y 100% Dios. En este momento, entregando su espíritu al Padre y concluyendo su obra. Consumado es, resume el amor de Dios por su creación, manifestado en el sacrificio de su Hijo, lo que más quería. Pero es tal el amor de Dios para su creación y en cooperación con la voluntad de su Hijo, que quiso ofrecerse en sacrificio. Él mismo dijo, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Si Él no hubiese querido,
no hubiera venido a dar su vida, pero Él quiso y abandonó todo su lugar allá en la gloria, en el cielo, con todos los privilegios, con todas las prerrogativas que tenía, por venir a sufrir por nosotros. Y en esta frase termina con su labor y termina con su vida. Y aludiendo a la misma escritura, al Salmo 31:5, repite la oración de David en ese salmo: en tus manos encomiendo mi espíritu. El versículo 7 de ese mismo Salmo 31 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Son palabras de David, pero es como si Cristo las hiciera suyas. En tus manos encomiendo mi espíritu, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y agrega en el versículo 14 de ese mismo Salmo: mas yo en ti confío, oh Dios, y digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, dice el versículo 15. En tu mano están mis tiempos, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y termina ese salmo diciendo: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En tu mano están mis tiempos. Jesús, como humano, no había experimentado la muerte. Él sabía que tenía que morir. Jamás tuvo miedo a morir. Conocía perfectamente todas las escrituras proféticas que hablaban acerca de él y acerca de las características de la muerte que iba a él sufrir. Él conocía todo en detalle lo que iba a padecer. Y ahora, como ser humano, enfrentaba la muerte. Lo que significa la palabra muerte: separación. Cuando la parte espiritual de la que estamos formados se separa de la material, viene la muerte. Y dice la palabra que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ese es el significado de la muerte en nosotros como seres humanos. Cuando morimos, el cuerpo se separa de la parte espiritual y ese cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero en este caso con Jesús no sucede eso, porque él resucitaría el tercer día. No dio pie, era imposible que la muerte tomara autoridad sobre él, porque él no tenía pecado. Por eso él dijo: yo tengo potestad para tomar mi vida, dar mi vida, morir y volver a tomarla, porque el pecado no tenía contra él nada, no tenía pecado, la muerte no tenía poder sobre él. Él tenía que morir en nuestro lugar, experimentar esa muerte física, esa separación. Pero ahí, plenamente consciente, todavía alude a la escritura dada por David: en tus manos encomiendo en mi espíritu. En esta ocasión David estaba huyendo de Saúl, porque lo iba a matar. El propósito de Saúl era tomar a David y matarlo. Él estaba continuamente huyendo y enfrentando continuamente la muerte. Jesús alude a las palabras de David: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué hay cosa mejor que estar en las manos de Dios? ¿Qué significa estar en el hueco de la mano de Dios? De hecho, Dios dice en Isaías 41:13: porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Dios ofrece, cuando venimos a Él, ponernos en el hueco de su mano. Y que hay cosa mejor que estar en las manos de Dios. ¿Qué
pasa cuando nosotros vamos con nuestro hijo, por poner un ejemplo, y vamos a algún lugar, vamos a atravesar una calle? Lo más normal que hacemos es tomar de la mano a nuestro hijo para proporcionarle cercanía, para proporcionarle seguridad, para transmitirle nuestro amor, nuestra protección, para cuidarlo, para protegerlo, para manifestar nuestro amor incondicional por nuestro hijo. Y haríamos cualquier cosa por nuestro hijo para protegerlo. Estar en la mano de Dios era eso. Yo como ser humano, pudo pensar o decir Jesús, entro a conocer algo que no conocía, que es la experiencia de la muerte. Como ser humano, yo no sé qué hay más allá. Está hablando el Jesús, el Salvador, el humano, no el divino. Yo como ser humano no sé qué hay allá, pero yo me deposito en tus manos. Mi labor está consumada, está hecho todo aquello, el propósito por el cual yo vine al mundo con mi sacrificio, está saldado el problema del hombre y de la creación. Consumado es. Ahora, en tus manos encomiendo mi espíritu. No sé qué haya más allá, pero yo me deposito en ti porque tú sí sabes qué hay. Y estando en tus manos, yo tengo la seguridad de que es lo mejor. Y asumiré lo que venga. ¿Qué vino antes de la resurrección? Esto. Dice la palabra que él bajó a las partes más profundas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Es tema de otra predicación. Pero yo me deposito en tus manos porque me transmites tu amor, tu seguridad, tu protección. Estoy seguro que lo que venga en tus manos vendrá y yo lo llevaré a cabo. Dios se compromete con nosotros a ponernos en el hueco de sus manos y se compromete a estar con nosotros y a no olvidarnos. Parte de las promesas, resultado de ese sacrificio, nos dice Pedro que depositemos toda nuestra ansiedad en él porque él tiene cuidado de nosotros. Él nos invita a depositarnos en sus manos. En Isaías 49, en el 15 al 16, dice, ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en mis manos. Hablándole a Israel. Pero es aplicable a nosotros como sus hijos. Mientras estamos en esta tierra y mientras tengamos vida, Él nos invita a estar en sus manos, a depositarnos, a depositar nuestro espíritu en sus manos. Mientras vayamos en nuestra jornada espiritual, siendo probados para a ver si somos hallados dignos de entrar a la Canaán celestial, estamos en nuestro desierto espiritual para entrar a esa tierra prometida, para entrar a la Canaán, en este caso nosotros en la Canaán celestial. Mientras estamos en este mundo, mientras estemos aquí en esta vida, el Señor nos invita a depositarnos en sus manos. No hay cosa mejor que estar en las manos del Señor. En el hueco de su mano. Cristo cumplió hasta el final y echó mano de lo que estaba profetizado acerca de él. Y mencionó la palabra con todo ese sufrimiento, con todo eso que él padeció. Y para terminar, dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y Dios está esperando experimentar esa satisfacción. ¿Cuándo Él siente satisfacción? Cuando sus hijos hacen y cumplen su voluntad. Cuando deciden obedecerlo. Cuando se están esforzando por agradarle, por cumplir con sus principios, por buscarle, esforzándose.
verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos ese fruto. Cuando nosotros decidimos, a pesar de todo, serle fieles, a pesar de todo, ser perseverantes, a pesar de todo, humillarnos y buscarlo, estamos dando satisfacción a su corazón, porque somos el fruto de la aflicción de su alma. Valió la pena ese sacrificio. Él dice, valió la pena mi sufrimiento, valió la pena todo lo que yo experimenté y pasé, porque veo que esos hijos míos son el fruto de la aflicción de mi alma, me están dando satisfacción. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me espera la corona de vida que el Señor tiene para aquellos que le han sido fieles. El Señor nos está invitando a correr la carrera, a ser fieles, a darle satisfacción a su corazón, porque somos el fruto de la aflicción de su alma. Los invito, pues, a que nos depositemos en las manos de Dios, y no hay mejor cosa. Dios les bendiga. Vamos a terminar haciendo una oración y los invitamos a los cultos que se llevan a cabo cada día. Y el domingo primero, Dios, ahí estaremos para celebrar la Santa Cena, la provisión de Dios, el recordar ese sacrificio para que cada que lo celebremos, recordemos al Señor y su sacrificio. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice su palabra. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, en este día, porque estas palabras, Dios mío, nos llevan a recordar el día más triste de la creación, pero también el más brillante, porque tú saliste triunfante, Padre bendito, y somos el fruto de la aflicción de tu alma. Permite que te seamos fieles. Tú permaneces fiel, Señor. Tú dices en tu palabra, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, porque te llevo grabado en mis manos, dice Isaías 49, 15 y 16. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque ese sacrificio sigue vigente y es una muestra de amor para tu creación. Tú sigues amando a la humanidad, Padre bendito, pero tú no puedes salvar a nadie a la fuerza. Tiene que partir de nosotros. Tiene que ser voluntario el venir ante ti, humillarnos y reconocer y aceptar ese sacrificio y entonces pasar a ser tus hijos y entrar en esos planes que tú tienes para todos aquellos que te reciben, Señor. Manifiéstate en medio de tu iglesia, Señor. Suple cada necesidad de tus hijos, aquellos que están en dolor, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en situaciones difíciles, económicas o espirituales. Manifiéstate, Padre bendito, tómanos en el hueco de tu mano. Por esa sangre vertida en esa cruz del Calvario te lo pedimos, Señor. Por tu Hijo amado Jesucristo, que decidió venir a tomar nuestro lugar, Padre. En ese nombre precioso te lo pedimos, Señor. Dios bendiga. Amén. Y que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Un abrazo.